Advertencia. Prevenimos a la audiencia que la siguiente conferencia tiene la intención de saturar sus mentes. Su mensaje subversivo puede ocasionar daños irreparables a la salud mental. Al borde de no se responsabiliza por los efectos colaterales. Gracias a todos por esta invitación. Es un gusto estar acá. Gracias a la amabilidad de quienes nos han tenido dando vueltas, a todos los directivos, profesores y a quienes nos han abierto las puertas de esta escuela. Estos cuatro sinvergüenzas que ustedes pueden ver aquí en la foto, Pascual Gangotena, Esteban Benavides, María Luisa Borja y quienes habla, David Barragán, nuevamente les agradecen por habernos traído. Estos son los responsables de esto que hemos denominado Al Borde. Antes de empezar a contarles del cuento y lo que hacemos y cómo han sido estos años desde el 2007, les queríamos contar una cosa bastante especial. Para nosotros es bastante emotivo estar por acá, haber llegado a Talca, porque cuando comenzamos a enterarnos de su escuela, de lo que pasaba, con Pascual, con Esteban, con Malu, siempre decíamos, ese es el tipo de facultad en la que nosotros hubiéramos querido estudiar. Aprender desde el aula a construir, a manipular los materiales, a aprender a gestionar, estar directamente en la calle haciendo las cosas, hubiera sido algo que nos hubiera encantado aprenderlo en la facultad. A nosotros nos tocó aprender todo esto afuera, a la brava, en la calle, prueba y error, sin nadie que nos esté orientando, pidiendo ayuda a todo el posible y sin miedo de preguntar. Básicamente es la misma lógica y por eso nos identificamos tanto con los procesos que están haciendo acá y por eso hemos venido los dos a ver cómo están trabajando, qué podemos aprender y cómo podemos seguir readaptando tanto nuestras metodologías a nivel profesional como nuestras metodologías a nivel académico. Esto no es una novedad para ustedes, trabajar con lo que hay a la mano es básicamente lo que nosotros hacemos. Y esto es casi con lo que caiga del cielo, en verdad. Es la manera de trabajo nuestro. No hay prejuicio con absolutamente nada, no hay prejuicio al cliente, no hay prejuicio al material, no hay prejuicio al presupuesto, ubicación geográfica, situación política, absolutamente nada. En este punto de trabajar con lo que hay a la mano, básicamente nos obliga a entrar en un proceso de sacarle partido a cualquiera de las situaciones que tengamos presentes. Optimizar absolutamente todos los recursos que tengamos, sistematizar cada uno de los procesos y crear modelos de gestión. Nos damos cuenta, y es bastante obvio, y ustedes lo saben, que para cada proyecto hay 1001 respuestas. Así que no estamos nunca en una búsqueda de una respuesta. Básicamente estamos en la búsqueda de hacernos esa pregunta idónea. Esa pregunta idónea que está llena de muchísimas variables que nos permitan crear una ecuación que tenga que ser resuelta de la manera más básica, elemental, simple y sencilla posible. Por lo general esta ecuación siempre es muy compleja, pero la respuesta tiene que entrar dentro de estas cuatro condiciones. Para un poco contarles de este panorama, no esperen ver los proyectos en orden cronológico, abajo siempre va a estar el año, vamos a ir rotando entre Pascual y yo contándoles distintas historias y distintas experiencias que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. Me parece que podría ser diferente el formato de esta charla, al ser tan próxima la relación y al estar en un grupo más bien pequeño. Me parece que sería bueno si es que hay preguntas sobre los proyectos que nos las vayan haciendo. Este proyecto empieza en Quito cuando un loco decide hacer lo que muchos de nosotros alguna vez pensamos, pero no lo hicimos, que es dejar todas las comodidades en la ciudad e ir a vivir en el lugar más remoto y alejado de alguna playa escondida. Y este tipo lo hizo, tenía alrededor de 25, 27 años. Como tenía que escoger el lugar especial, caminó la gran mayoría de la costa del Ecuador. Es bastante más pequeña que los miles de kilómetros de la costa chilena, pero de todas maneras le tomó un mes el recorrer a pie, playa por playa, hasta encontrar el lugar adecuado. Cuando llegó, él se había dedicado ya en la sierra a la agricultura y a poder vivir de sus propias manos y lo que ellas podían producir, pero en la costa le tocó aprender de nuevo, empezar de nuevo, todas estas
todos estos sistemas de producción. Esta es una comunidad tan pequeña que casi todo se mueve por trueque, el dinero no es un tema. Y esto le llevó como casi 2 años, hasta dominar su vida, hasta aprender a sembrar, aprender a pescar. Pero después de esos 2 años empezó a aburrirse. Y coincidió que alguien en la comunidad no pudo enviar a su niño a la escuela está a más o menos 1 hora y media de camino, y le pidió a él que si podía este año guiarle un poco en su aprendizaje, sobre todo de leer y escribir. Él aceptó el encargo, le pareció interesante, nunca en su vida había sido profesor, pero empezó de esta manera. En ese año le fue muy bien. Al siguiente año 4 o 5 comuneros le pidieron también el mismo tema, y de esa manera se funda la Escuela Nueva Esperanza. Esta es una escuela de 12 metros cuadrados, 3 por 4. Se ve ahí la pizarra, y ese es el espacio en el que funcionó por 1 año. Pero al año siguiente ya no fueron estos pocos niños, sino que tenía un grupo de 15. Y tenía muchos problemas en este espacio. Básicamente, ahí se puede ver un padre de familia, y lo que pasaba es que él daba la clase, y cuando uno de los hijos decía algo mal, el padre entraba, le daba un golpe y salía. Y entonces el profesor, que ya se fue convirtiendo en profesor, pensó que tenía que ser diferente esto, que el espacio tenía que ser diferente. Además, los muy pequeñitos tenían muy libre acceso al espacio, y muchas veces los encontraban con el tacho de pintura sobre la cabeza, era todo un desastre. Decidió buscar una alternativa, y lo primero que se le ocurrió fue el gobierno. Y el gobierno le dijo: sí, no hay ningún problema, podemos construir un aula en esta comunidad, pero esta es un aula jaula. Y la manera de enseñar que estaba desarrollando el profesor, que es de nuevo muy similar a lo que hacen ustedes por acá, no era una manera de transmitir conocimientos, sino más bien permitir que los alumnos vayan aprendiendo lo que les interese aprender. Así que esto no funcionaba. En ese momento nos encontró, conversamos sobre este proyecto, nos dijo si es que podíamos desarrollarlo, y después de varias conversas le dijimos: lo que tú necesitas es una nave espacial. Necesitas una nave que transporte a los niños hacia el conocimiento, no el aula jaula que te estaba mostrando. Y él dijo: perfecto, eso quiero. Pero hay un pequeño detalle: tengo $200 para construir esta nave espacial. La primera reacción fue: eso no se puede. Pero no pasó 1 minuto y dijimos: tiene que poderse, es el proyecto ideal, este proyecto no podemos decir que no, hay que hacerlo. Buscamos los recursos que existan en el lugar, y más o menos era esto. Hay un bosque seco en esa zona, de sección muy pequeña, una fibra vegetal que se llama cade, con lo que cubren la gente del lugar. No hay luz eléctrica, la herramienta con la que se tenía que trabajar es con lo que hay también en la comunidad. Y nos habían enseñado en la facultad que siempre antes de hacer un proyecto es necesario hacer un presupuesto lo más detallado posible, así que ese es nuestro presupuesto, con un alto porcentaje de imprevistos. Pero no era suficiente, y entonces pensamos que esto era lo que iba a ser posible que el proyecto se ejecute. Construirlo con la misma gente de la comunidad y con todos los amigos que podamos llevar a ese lugar. El profesor nos había dicho que había investigado un poco y que encontró en el Hexágono una forma ideal para una escuela unidocente, porque puede direccionar la atención de 3 grupos a 3 lugares distintos y tener mucha iluminación, ventilación, acceso y todo. Por ahí empezó nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, sabíamos que la comunidad tenía que arrancar con anticipación
la construcción porque definimos solamente una semana para la construcción. Era muy difícil movilizar gente por más de ese tiempo. Y entonces, esto de aquí siempre será mucho más sencillo y solamente hace falta observar lo que pasa a los alrededores, y las plantas siempre son o cuadradas o rectangulares. El hexágono tenía un problema y es el problema del desperdicio de material. Cualquiera que sea nuestra manera de ubicar estas tablas, siempre el trabajo iba a ser más difícil y existiría desperdicio. Así que la figura escogida fue justamente el cuadrado. Y ese cuadrado, al convertirse en volumen, buscando siempre esta respuesta lo más básica, lo más sencilla posible, es un cubo. Construimos un cubo y este cubo lo que quería hacer es deformarse. En vez de luchar contra esas deformaciones, le permitíamos deformarse al cubo y solamente estabilizarlo después con diagonales adicionales. Esta era entonces la escuela. Sin embargo, teníamos un problema. La cubierta iba a ser una cubierta vegetal, imposible que sea cubierta plana. Pusimos un cumbrero y bajamos dos de los vértices para construir una forma mucho más adecuada de cubierta para el lugar. Y luego solamente hacer lo que hacen en la zona, que es elevar la plataforma, poner unos pilotes para evitar humedad, animales, niños chiquitos que entren a lanzarse la pintura, y el proyecto estaba. Lo más interesante que nos parecía de este proyecto es que, a pesar de ser una base cuadrada, el espacio se convertía después en un octógono y a la altura de los ojos de los niños era un hexágono, que es con lo que partimos. Después de este hexágono se convertía en un octógono hasta llegar a una línea. Armamos el proyecto. Como teníamos una semana de construcción, todos los detalles debían estar desarrollados, el proceso de construcción absolutamente sistematizado, y nos encontramos con el siguiente problema. Había que definir cómo es este nudo. La investigación siempre nos lleva al internet y a los libros, a buscar las articulaciones más adecuadas. Después de toda esta investigación, esta parecía la ideal. Hicimos una proforma del costo de una de esas y cada una costaba $200. Así que era imposible porque son como 8 o 9 uniones. Así que, ¿cómo construían antes? ¿Cómo hacían antes cuando el dinero no era un tema y cuando había que construirlo con lo que hay a la mano? Y descubrimos esto. Esto no lo encontramos en internet. Esto encontramos buscando en el pasado, buscando en construcciones existentes. Gran parte de las construcciones de Quito de la época colonial son construidas con cuero, y ese cuero hasta el día de hoy sigue intacto. Nos pareció esta la alternativa, pero como no había información, nos tocó descubrir cómo se trabaja el cuero. Empezamos por matar una vaca, llevarla a la oficina, y con esto, a partir de pasantes, que siempre ha sido uno de los recursos con los que contamos todo el tiempo, investigamos las alternativas de la construcción de estos nudos. Y entonces, ahora sí, estábamos listos. Lo que hicimos fue, entonces, 4 triángulos. Estos triángulos se construían en la playa. Los 4 son exactamente iguales. Una base que iba a ser construida ya por la comunidad con anticipación, un cumbrero, y el proyecto está listo. Este es otro de los recursos con los que contamos, que es la iniciativa de toda la gente que va a construir. Nuestros proyectos, supongo que los suyos son exactamente igual, varían mucho al momento de la construcción. Uno tiene, por más diseñado hasta el último detalle, el momento de enfrentarse con el campo, todas las condicionantes modifican el proyecto. Y el trabajar con voluntarios, el trabajar con autoconstrucción, iba a hacer que esta iniciativa haga que el proyecto cambie. No es una imagen de la construcción de la escuela, porque no teníamos electricidad, pero era un poco para graficar esto. Entonces fuimos al lugar, como les digo, una semana de construcción, y más o menos tuvimos 25 personas, más unos 15 de la comunidad, y con ellos en una semana levantamos la escuela. Más o menos así quedó. Después de esa semana, la comunidad puso el en la cubierta y estuvo terminado. Estas imágenes superiores son imágenes construidas después
de terminada la escuela. Con la intención, nos pidieron publicar este proyecto y necesitaban plantas, cortes, fachadas que nunca los habíamos desarrollado y entonces por eso se hizo esto. Es interesante esta imagen justamente por eso, ¿no? Pilotes como esta casa, paredes de madera y caña, tal como la tecnología, y una cobertura de vegetal de cade de la misma manera. No tenía sentido inventarnos nada, todas las respuestas estaban en el lugar. Este es un texto del profe, se alcanza a leer, ¿no? Se convirtió en un referente en la región, todo el mundo la llamaba el barquito a esta escuela, y el profe de todas maneras tenía sus dudas y decía, no sé si los niños están yendo a clases por lo divertidas que son las clases o por abrir y cerrar la puerta de la nave. Había que trabajar también un mobiliario. El mobiliario más simple y básico. Entonces son dos piezas que conforman todo el armario este. Lo habíamos pensado perfecto, absolutamente recto, absolutamente cuadrado, pero la escuela fue construida por nosotros, así que era imposible que eso esté perfecto. Y fue interesante cómo la tecnología pudo adaptarse al error de la pared y de todas maneras funcionó. Algún momento alguien vio esta imagen, me parece que era algún europeo, y no es posible que hasta en estos proyectos tan básicos el tema del parametrismo esté invadiendo la arquitectura. Los usuarios, el mueble debía ser también escalera para poder acceder a los libros y a los materiales en la parte alta. Este de aquí es del profe, con su gente. Y esta imagen es la última de este proyecto. Nos encanta porque uno de los logros mayores fue conseguir gravedad cero en el interior de la nave. Pasó un tiempo, 2 años exactamente, y el profesor nos dijo que necesitaba un segundo proyecto. Pensamos que el anterior había tenido algún error, hablamos con él y nos dijo no, está funcionando muy bien la nave espacial. Esta nave está llevando a los niños al conocimiento, a los niños cuando están en grupo. Sin embargo, ellos ya cuando se sienten seguros necesitan volar solos y necesitan más lugares, más espacios para viajar, para volar. Además, le pareció interesante en esta nueva etapa que toda la comunidad de alguna manera se integre a la escuela. La primera idea, el primer proyecto buscaba alejar a viejos y a los más niños, pero ahora quería integrarlos. Había este lugar, este espacio para privacidad, pero lo nuevo tenía que integrar y tenía que permitir a cada uno de ellos volar hacia las diferentes cosas y hacia cosas más concretas, tan concreto como la carpintería o como la misma pesca o concreto como la música, decía el profesor, en donde cada uno puede relacionarse con los instrumentos. La pregunta era compleja, pero la respuesta fue muy sencilla. Lo único que necesitamos es construir plataformas de despegue. Y esas plataformas existen ya en el lugar. Todo este espacio es irregular y cada uno de estos lugares permite que los niños y que los jóvenes y que los viejos encuentren el lugar adecuado. Las plataformas existen, el proyecto está, pero es necesario cubrirlo. Y el proyecto se trasladó entonces a la cobertura. ¿Cómo hacer la cubierta más fácil del mundo? Conversábamos en la oficina y hicimos un análisis de cómo más o menos se construye en la ciudad. Y lo que se hace es andamios que permiten la construcción de una estructura. Estos andamios, cuando llegan a una altura, logran que se construya esta cobertura. Sin embargo, los andamios son o basura
o tienen que ser rentados y ese es un desperdicio de recursos. Luego volteamos la mirada hacia la costa del Ecuador y hay una tecnología mucho más interesante. El andamio ya no tiene 4 patas, sino 3, y ese andamio permite construir también estructura, pero cuando la estructura está lista, el andamio pasa a ser parte de la arquitectura y no hay desperdicio de material. Pero llegamos hasta ahí, no sabíamos cuál era el siguiente paso, y Esteban dijo, el siguiente paso está muy claro. El siguiente paso es ese. Esa es la arquitectura. El mismo andamio puede ser arquitectura y máquina de su propia construcción. Y si sumamos un andamio a otro y luego solamente un cumbrero, esto puede construir el espacio y la cobertura tan grande como quisiésemos. Victoria, festejo, tequila. No, en Ecuador no tomamos tequila. Pisco. Pero eso funciona perfecto en un terreno ideal, pero el terreno en el que estamos trabajando es este. Y funciona cuando tenemos materiales regulares, pero los materiales de este bosque, las maderas de este bosque son muy irregulares. Otro problema y otra solución hallada en el mismo problema, porque en el un caso el trípode iba a ser así, y en el otro caso el trípode tenía esta forma. Y eso permitía que en el teórico funcione así y que en la práctica ese trípode pueda adaptarse al terreno de la manera que sea. Lo único que tenía que tener es 3 patas de diferente tamaño. Y luego encajaría en algún lugar, en algún momento del terreno encajaría. Y el siguiente haría lo mismo y construiría el espacio. Este fue el proyecto con el que fuimos a construir. No había más. Lo que había es lo anterior. Sabíamos cómo trabajar el cuero, sabíamos cómo trabajar la madera, el bambú, cómo trabajar todas las uniones. Y entonces fuimos al sitio. Fue muy interesante porque el profesor fue parte de todo el proceso. Él nos decía, por ejemplo, esto funciona, pero hay un problema. La madera con la que vamos a trabajar es una madera muy resistente siempre que esté seca, pero cuando tiene contacto con la tierra, se pudre muy rápidamente. Hay que buscar una alternativa para eso. Construimos para confirmar la teoría, construimos esta maqueta. El terreno es de algún proyecto fallido que nunca se construyó. No necesitábamos hacer un levantamiento topográfico, no tenía sentido gastar recursos en eso, sino más bien una tecnología que se adapte al terreno que fuese. Llegamos al lugar, otra vez teníamos una semana para la construcción, un trípode amarrado con un nudo que encontramos en los archivos de los Boy Scouts. Todo el grupo se convirtió en arquitectos, montamos el trípode y cada uno decía, pienso que este de acá es el lugar adecuado, movámosle hacia este sitio, hasta que dijimos, ese es el punto. Y después la arquitectura se construyó sola. Si ustedes se fijan, van a ver qué tan sola se construyó. Como decía, el trípode se convertía en la máquina de la propia construcción, se convertía en andamio, no necesitábamos nada más. Fuimos especializando grupos en diferentes tareas. Un grupo se especializó en la construcción de los trípodes en la playa, otro grupo se especializó en esta unión. Esta sí es de una madera resistente, una madera que también está en el lugar. La deforestación en la costa ecuatoriana produce que mucha madera de buena calidad se vaya en las corrientes de los ríos y luego el mar devuelve esa madera a la playa. Los pescadores almacenan la buena madera bajo sus casas y algún momento como este se la utiliza. Otro grupo trabajaba todo este sistema de canasta que iba posteriormente y después la cobertura y todo lo demás. No hubo nunca, como les digo, un proyecto. Cada trípode iba definiendo la arquitectura en el terreno. De nuevo, la participación de voluntarios y la iniciativa, el ingenio de ellos, que se construían sistemas ya mucho más tecnológicos para izar la paja hacia lo alto. Como este trípode iba a producir que esta madera esté en contacto con el agua, buscamos un sistema que una variación
de la posición del trípode, logre un cierre como este de acá, y entonces el agua ya nunca toparía. Esta fue la arquitectura al terminar la semana. Desde fuera era una arquitectura muy, digamos, muy lógica, muy fácil de leer, pero desde el interior, de nuevo, parecía un parametrismo extraño en donde no se entendía muy bien qué es lo que pasaba. Pero habíamos logrado simplemente esta cobertura y la posibilidad de un sinnúmero de plataformas con aberturas hacia todos los lados que permitan el desarrollo de las actividades. Nos fuimos, se terminó la semana, nos fuimos y empezaron a utilizar el espacio. Ellos tampoco sabían si las plataformas iban a ser esas o si es que necesitaban alguna modificación. Entonces empezó el tema de carpintería o el tema del teatro, cada una de las actividades que tenían, y en un momento se definió entonces que sí, que es necesario que en esta zona sí poner madera, en otras zonas se mantendría la tierra, y una de las cosas más interesantes fue la construcción de una nueva variación al sistema para un espacio mucho más amplio de reuniones. Esto también fue construido después del proyecto. Hicimos algunos descubrimientos interesantes al momento de dibujarlo. Por ejemplo, que el proyecto está trabajado en tetraedros. Habrán oído esto del triángulo, la figura indeformable en el plano, el tetraedro, la figura indeformable en el espacio. Nos dimos cuenta que esta construcción estaba conformada absolutamente por tetraedros. Este espacio de aquí es el espacio que montó la comunidad después, que está construido también por 3 trípodes, pero en un sistema diferente al que había sido montado el resto del proyecto. Plantas, fachadas, tratamos de hacer dibujos exactos del proyecto, estuvimos como 2 meses en el dibujo de eso, al final dijimos no tiene ningún sentido. Esto se mostrará como se concebió. Y fueron solamente esquemas que muestran el desarrollo. Esta es la foto final de este proyecto, la Escuela Nueva Esperanza y Esperanza 2, como un bicho raro que está ahí alrededor, pero que permite justamente la cantidad de plataformas y de actividades en el lugar. Ahora, el rango es abierto. En realidad, hacemos de todo. Todo aquello que nos permita un ejercicio de pensamiento, todo aquello que nos esté siempre retando la mente y buscando nuevas opciones. Algo que tenemos que aclarar es que, porque nos ha pasado varias veces que nos preguntan, o la gente lo asume, como que nuestros clientes están locos o una cosa así. Y en verdad no tiene nada que ver con eso. Es un proceso de ganarse la confianza en el momento desde que comienza la primera reunión hasta que se define que sí trabajan con nosotros, se hace un pago de anticipo y se comienza a hacer el diseño y más confianza todavía, seguir ganando la confianza en el proceso de construcción, que es la etapa más delicada donde asoman todos los temores por parte de los clientes, especialmente cuando la obra está en un punto medio donde genera demasiado miedo de si será o no será una buena opción lo que se está haciendo. Entonces, en este proceso de ganarse la confianza hay distintos escenarios. Hay escenarios como el que vimos de las escuelas, que son proyectos de básicamente una autogestión, y hay proyectos también como casas. Yo les voy a mostrar una selección de 3 casas que hemos hecho. Esta es un proyecto con José María Sáez, antes de comenzar nosotros a trabajar juntos. José María es nuestro maestro en la facultad. Y las condiciones siempre son muy claras. Todo siempre, como se habrán dado cuenta en los 2 proyectos anteriores, tiene una claridad súper específica de problemas a resolver. Y acá es esto, un jardín largo, es un terreno que tiene 25 metros de ancho por 200 de largo. Al final de este terreno, ya en la foto sería por acá, está la casa principal. La clienta dice quiero una casa secundaria para alquiler. Perfecto. Lo único que sí no pueden hacer es toparme el jardín. El jardín me ha costado 20 años de trabajo, pero quiero una casa en el jardín. Y ya está. Como siempre, en todos los proyectos van a ver que nunca tenemos un alto presupuesto. Siempre estamos apretados con el presupuesto.
Ahora, ¿cuál es la estrategia en este caso para poder domar y habitar ese jardín? Comenzar primero, vamos por un levantamiento estricto, árbol por árbol. Un levantamiento estricto, árbol por árbol, para ver cómo está funcionando este terreno y qué podemos hacer. Sabemos que los árboles son intocables. Y en este afán, y aquí ustedes siempre van a ir viendo contradicciones y no es que no tenemos claro un modelo de pensamiento. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar la estrategia para cada acción. En este es una sistematización extrema, mientras que en el otro proyecto en el que cuenta Pascual, Esperanzados, es un proceso de llegar a lo más primitivo posible, tener una lógica de pensamiento que se adapte en un terreno. Este es llegar a sistematizar todo al máximo para llegar al terreno. Estos dos son casi opuestos. ¿Qué pasa aquí? Comenzamos a entender qué pasa en el terreno, ver cómo podemos modular, ver cómo podemos un poco meternos y habitar ese terreno. La manera que nos pareció lógica en este caso fue crear una pieza prefabricada. Esta es una pieza prefabricada de hormigón, es una maceta portante que se diseña para este proyecto en específico. Y nuevamente, no se parte de querer diseñar una maceta. Se buscan macetas en el mercado y las macetas no existieron, porque no existen macetas estructurales. Las pruebas con esta maceta son muy sencillas. Esto es un proyecto de paredes portantes donde nosotros tenemos en este punto toda la estructura. Ya verán después cómo todo esto se va encajando, pero básicamente es la pieza de maceta que es 1 metro de largo y una pieza intermedia para ensamblar absolutamente toda la casa. Una sola pieza con multiplicidad de opciones de combinación. Este es el corte básico donde se puede entender un poco el sistema. Tiene que funcionar para absolutamente todo, tiene que funcionar para pasar las instalaciones, tiene que funcionar para poner los mobiliarios, tiene que funcionar para poner gradas, para anclar losas, incluso para poner los desagües. Estas son las 4 opciones, es la misma maceta, solo que se la gira dependiendo las necesidades. El trabajo se lo hace en una maqueta a escala 1:10 para comenzar a explorar las distintas variables. Trabajamos muy poco en computadora, en verdad, esto estamos hablando 2005. Realmente en esa época no teníamos una computadora tan potente que nos permita tener. Es un proyecto de 1000 macetas, que nos permita tener las 1000 macetas y nosotros poder maniobrar fácilmente. Incluso digitalmente es difícil estar moviendo una a otra, así que cada pared fue diseñada en escala 1:10, todas las paredes son diferentes, no hay ninguna pared igual, porque se diseñó específicamente para cada necesidad que iba en la casa. Este es el proyecto ya en el terreno. Los árboles quedaron en su lugar y la casa simplemente se va adaptando y moviendo en el espacio. Después, si quieren ver las plantas, los pueden ver. Casi nunca explicamos las plantas, es solo para tener una imagen. Eso está en la página web, siempre podrán ver eso. La lógica es muy simple, es un terreno inclinado. Tenemos 5 plataformas que se van adaptando al terreno, que van bajando con la misma modulación de las piezas. Unas plataformas en negro, otras plataformas en gris, hormigón bruto, 0 acabados, y los árboles van quedando al interior. Se comienza con el primer trazado, la primera línea de macetas, es un muro de carga, entonces se va construyendo toda la pared. Todo es un experimento, tanto para el cliente, para los maestros y para quienes diseñamos. Y aquí es un tema de siempre estar con ganas de seguir descubriendo. Hay momentos duros en esto. Nosotros siempre contamos la historia y todas las historias que contamos de manera alegre y feliz, pero porque es una cuestión de transmitir ese gusto por seguir explorando. Pero la verdad, hay momentos oscuros también en todo esto. Sí, hay momentos que uno se quiere pegar un tiro porque las cosas no salen. Y en este caso, el momento más fuerte les tocó a los maestros. ¿Cómo demonios se construye esta casa? Es un sistema prefabricado, funciona como Legos, es extremadamente fácil cuando se descubre cómo hacerlo. Por más que nosotros tengamos todas las especificaciones de ingenierías y todo que hubo aquí,
Ellos tuvieron que comenzar a inventarse sus herramientas para en el momento de hacer las perforaciones y poner el epóxico, poder sacar todo el polvo que va generando el taladro, y después cómo mismo se encaja, cómo podemos cargar, cómo funciona todo. Es interesante porque contamos con los maestros que siempre están ya dispuestos a seguir buscando más cosas y están en ese reto de con qué vamos a salir esta vez para construir con ellos. Entonces, bastante agradable trabajar con ellos. Ellos son los responsables de que las cosas queden como queden, ya cuando trabajamos en este tipo de proyectos. Porque aquí no es que nosotros construimos los otros proyectos de autogestión. Esto, nosotros son los maestros los que construyen. Como les contaba, un sistema de varillas en el cual se van encajando las macetas y se van encajando las piezas intermedias. Esto tiene un plano en donde todas las hileras tienen un corte específico porque en todas puede haber variación de todas las piezas. Se va construyendo todo en líneas horizontales. Esta es la casa finalmente. Todas las obras están llenas de anécdotas. Ustedes lo sabrán bien. Siempre pasan 1001 cosas. Esta casa, de primera, ustedes tienen esta imagen, es bastante agresiva, es cerrada, no parece casa, parece un cerramiento, y es tanto así que cuando ya está en un punto, bueno, esto está terminado, pero tranquilamente puede parecer cuando estás en etapa de media construcción. En uno de los momentos que vienen a dejar material, llega el del material y se va para abajo y no ve la casa. Entonces los maestros salen corriendo y dicen, no, venga para acá tiene que dejar el material. Y el tipo les dice, ¿y qué es esto? Un gallinero. Y claro, quien está construyendo, quien está sufriendo ahí, bajo el sol, bajo la lluvia, se ofende cuando le dicen eso. Y el tipo, como es un desgraciado, les dice, no, señor, respete, esto no es un gallinero, es un cementerio de niños. El tipo se queda helado y le dice, ¿qué no ve las tumbas? Aquí está enterrado un niño, aquí está enterrado un niño, estos son los que están vacíos. El tipo se queda frío, helado, deja el material y se va petrificado. Un mes después llega toda la comisión del barrio a protestar que en este barrio no se pueden hacer cementerios de niños, que lo averiguaron en el municipio y que no existe ley que les permita hacer esto. Y ya todos los obreros no podían más de la risa, ahí estaba la mamá de la dueña, no estábamos nosotros, la mamá de la dueña le toca explicar toda la historia y los tipos salen avergonzados. Como les contaba, esta es una maceta. Aquí está el muro de pruebas que dejamos nosotros. Casi siempre las obras quedan para seguirse adaptando ya con el cliente, se van adaptando todo en el tiempo. Si quieres plantas, si no quieres no plantas, allá tú, ese es tu problema. Dejamos que prueba el sistema, distintos tipos de plantas, casi un catálogo para que quien vaya a vivir ahí pueda saber cuál funciona mejor, cuál no y qué opciones se pueden tomar. La casa, si bien por un lado es muy cerrada, porque por ahí está el paso hacia la otra casa y es una estrategia de privacidad, hacia donde están las vistas al volcán, la casa es completamente abierta. Generando esta imagen, el volcán Ilaló es el que está en esta área de aquí. Los patios todos los patios terminan teniendo sus respectivos árboles. Nuevamente, lo que diseñamos nosotros en nuestras maquetas versus lo que quedó construido. La casa es en bruto por completo, hormigón visto, madera vista y ya. Y el blanco del panel de yeso al techo, no hay más. Eso es todos los materiales con los que estamos. Comienza a llegar la gente, se lo comienza a habitar y aquí comienza la emoción. Ver qué demonios puede pasar ahí, ver qué pueden hacer la gente. Comienza a volverse todo este caos, comienza a tener un orden dentro del sistema. Como pueden ver, lo que les decía, ninguna pared es igual a la otra, todo depende de qué está pasando adentro para poder armar el diseño. Lo mismo, ¿qué mismo va pasando con la luz? Todo lo de la luz era igual una teoría, que metíamos lámparas y comenzamos a imaginarnos cómo funcionaba, pues cuando finalmente lo podemos ver montado y habitado, comenzamos a ver cómo está funcionando todo. Sí, perfecto. Esa es otra pregunta que hacen siempre y siempre me olvido de decir. Todo esto está cerrado. ¿Sí? Hay un acrílico, no sé cómo llaman, plexiglas, acrílico, que está cerrando todas estas entradas. Cuando por altura hacia el pasaje, como ven aquí el pasaje que se va para abajo,
Por privacidad hay unas áreas translúcidas y cuando estás más arriba ya hay unas áreas transparentes. Y en habitaciones, en ciertas partes, está puesto madera. Cuando se quiere maceta, se lo deja maceta hacia afuera. Epa, ¿sí? Y si no, se viran las piezas y se comienza a trabajar los distintos espacios para las estanterías y que pueda funcionar todo el proyecto al interior. Comienzan a habitar. Esta imagen nos gusta mucho, la cocina, porque en las rendijas ya comienzan a ser invadidas, el jengibre secándose, el libro de cocina colgado en medio de la rendija. La gente se adaptó mejor de lo que nos hubiéramos imaginado, tanto así que empiezan un proceso ya rupestre de comenzar a rayar en todas las paredes. Lo mismo, estas son las pruebas que nosotros hacemos en maquetas y la sorpresa de poder ver que se creó una linterna en el paisaje. Una gran linterna dentro de ese jardín. Otra anécdota de esto, no existe un material malo, todos los materiales son nobles. Los amigos de la dueña, al ver que la casa era completamente de hormigón, se asustaron por completo y le hicieron para la inauguración, invitaron a un chamán a que haga una limpia. ¿Por qué? Porque el hormigón es un material malo, es un material que tiene energía negativa, entonces no se tiene que construir en hormigón. Llega el chamán se da la vuelta, los amigos esperando que esta vaina se limpie toda la energía negativa y el chamán dice, no hay nada que limpiar. Más bien, si quieren, celebremos, inauguremos, pero no siento nada que tenga que limpiar. Veo que la naturaleza y la casa son completamente respetuosos uno con otro, entonces aquí todo bien. Y seguimos en esta búsqueda. Esta es la ópera prima de los dos trabajando en conjunto. Como les digo, todo está en un completo desorden, nunca contamos los proyectos en orden cronológico. La casa entre muros, lo mismo, hay limitantes súper claras, el presupuesto bajo va a estar siempre en todos. Acá la única condición es sean lo más amigables con el paisaje, les pido por favor, nos dice la dueña. Listo, vamos a visitar el terreno, 5.000 metros cuadrados, tierra de alta calidad, pues, ¿ahí a dónde? Hacemos una casa en tierra. Un gran desbanque, sacamos toda la tierra, con eso hacemos muros y construimos. Una secuencia de muros paralelos por una razón muy simple. Cuando estamos en esa etapa de investigación y conversación con el cliente, hay una necesidad de individualidad. Todos es una familia que siempre está unida en todo, la mamá no les suelta por nada a los hijos y todos lo único que quieren es estar libres en la casa. Así que cuando comenzamos a trabajar esta lógica de refugios individuales, le agrada mucho a la clienta y vamos con esta historia. El sistema tecnológico es 1 metro de tapial, una cadena de 10 centímetros de hormigón, 1 metro de tapial, 10 centímetros de hormigón. El tapial es tierra compactada, es una tecnología que ha sido ya experimentada por más de 20 y tantos años por nuestro asesor en tierra, que es el arquitecto Bolívar Romero. Él viene construyendo de manera empírica básicamente esto, porque no existen manuales de construcción en tierra. No, y hay muy pocos ingenieros. Finalmente ya tenemos un ingeniero para todo el cálculo en tierra. Pero es tan empírico esto, y esto es pura ciencia. Aquí no hay nada de azar, esto es pura ciencia. Si la tierra no es la idónea, esto no funciona. El tipo, cuando vamos al lote para ver de qué tierra, cuál es la mejor tierra, el tipo nos dice, listo, necesito pruebas de tierra de distintos lugares. Entonces, digamos que este es el terreno, tierra de ahí, tierra de ahí, tierra de ahí, tierra de ahí, tierra de acá. Háganme una suerte de bolas, compáctenles y déjenles secando. Llega, comienza a presionar esta cosa, presiona todas para ver cómo está el nivel de resistencia. Después les comienza a morder para ver el nivel de acidez del suelo. Y cuando ya tiene clara la figura en su mente nos dice, esta es la precisa, ¿dónde es la tierra? De allá. Va a ver la tierra y dice, sí, listo, esto es lo que necesitamos. La tierra va de ahí, entonces allá va la casa. Ese conocimiento es brutal, hacerlo de manera tecnológica. Nos piden detalles constructivos de estas cosas, nos piden que mandemos toda la especificación técnica de cómo hacer. ¿Qué puedo hacer? Mandarle al Bolívar a que vaya a resolver todos estos temas. Es aprendizaje en sitio y con quién sabe. Siempre estamos asesorados por alguien. O sea, aprendimos que siempre hay alguien que ya lo ha hecho antes. Siempre hay alguien que nos puede dar una mano, entonces estamos preguntando a todos los posibles.
Y los maestros siempre alegres viendo esta vaina y como siempre asustados con las cosas que hacemos. Es esto, muros paralelos, esto tiene un efecto dominó, obviamente, todo está resuelto, es casi la misma lógica en planta que en corte. Todo está resuelto ya con unos refuerzos transversales y toda la cosa estructural, que es un poco larga, pero si quieren les podemos explicar cómo esto se resolvió estructuralmente. Finalmente se terminan inclinando los espacios para disminuir el efecto dominó, sumado a todos los refuerzos que vienen en este sentido. Cada una de estas inclinaciones no es producto de ningún azar, es producto de qué va a pasar adentro y cómo es la personalidad de cada uno de sus individuos. Y si le echan ojo a detalle a la planta, podrán ir descubriendo cómo es cada uno de estos tipos y qué quería cada uno para que eso termine siendo de esa manera. Respeto total al cliente, no estamos juzgando nunca cómo viven, qué hacen, de qué viven. Eso imposible. Cuando nuestros alumnos visitan esta casa, les parece absurdo que sea esta pequeña área, sala, comedor y cocina. Cuando el canon dice que debes tener una sala en el área de las habitaciones, una sala familiar, un comedor como Dios manda, una sala amplia y una cocina. Pero para quien no le interesa la vida social, para quien cuando estás terminando la casa nos dice, Dios mío, me acabo de percatar que no les he invitado a mis amigos a ver la casa en construcción. Ahora me va a tocar invitarles a tomar un café en mi casa. ¿Para quién tiene ese tipo de vida social? Todas las áreas sociales son inútiles. Ella estuvo completamente feliz cuando vio que era extremadamente compacta su área social, porque dijo, esto me demanda escaso mantenimiento. Y es eso. Para el resto de gente se asusta, dice, necesito más espacio. Pero no, cada uno vive como le da la gana y eso es lo que a nosotros nos interesa entender, cómo estás viviendo para ver qué es mejor para ti. Y de nuevo, a mí me interesa respetar la naturaleza, quiero que la casa sea lo más amigable, vamos a intervenir en un volcán en la casa, así que quiero hacer una ceremonia de pedida de permiso al volcán. Listo. Y este que es el asesor en tierra también hace de chamán, porque se la sabe todas. Es un tipazo, coordinó toda la vaina, nos fuimos ya con la familia, hicimos la ceremonia. Este es el proyecto final. Ahí está la casa. Los distintos muritos, las alturas varían porque realmente ya no podíamos hacer más metros cuadrados porque tenemos muy poca área de trabajo porque el presupuesto es muy bajo, apenas $280 el metro, 140,000 pesos sería más o menos al cambio actual. Así que comenzamos a pensar en variar alturas para ganar metros cúbicos, muy abierta hacia la vista, el material completamente visto, muy cerrada hacia el vecino, y todo tiene siempre una lógica, siempre hay una respuesta atrás de cada decisión. El vecino tiene dos vecinos, un alemán hacia este lado y un ecuatoriano hacia este lado. El alemán, como buen alemán, solo saluda y no hace nada más. El ecuatoriano, como buen latino, conversón, metiche. Entonces, ella decía, este tipo es de esas personas tan amables que va a llegar el sábado a conversar en la mañana. Y yo me estoy yendo a 45 minutos de la ciudad, a vivir en paz lo más alejada posible. Así que no quiero que ese tipo me visite. Y claro, hacemos una cosa muy agresiva, muy cerrada, que tengas que entrar por una rampa por distintas cosas, una rampa por una conexión hacia el lugar, porque en una casa en la que me quiero alejar no tiene sentido ponerle el garaje y que salga del auto y abra la puerta de la cocina. Un proceso de desconexión, que te metas en la tierra. Y de ahí para adentro el túnel que conecta todas las habitaciones, los muros de tierra, la luz cavada ahí mismo, casi una planta de hotel para evitar que te encuentres, para evitar que socialices ahí y solo te encuentres en el punto específico de conexión. Cavamos los muros, la tierra te permite cavar los muros para poner los distintos muebles. Todo tiene que ser de una manera muy básica y sencilla, muebles de madera de triplex, la tierra vista. Y finalmente este es el resumen de la casa. ¿Sí? Si hay piedra, la piedra está vista, si es caña, la caña es vista, si es madera rolliza de eucalipto es visto, metal visto, tierra vista, hormigón visto. No hay vuelta, no hay plata para acabados. Aunque aprendimos que este no acabado
No es tan barato como uno cree porque demanda mucha pulcritud de mano de obra. Y así, y seguimos. Esta es otra casa, en cambio, que se va en contra de todo lo que les acabo de contar, porque básicamente en los otros proyectos estamos hablando de que queremos la mano de obra y queremos el no acabado, preciso, perfecto, que la honestidad está en mostrar los materiales como son, porque así tiene que ser la cosa, no estucos, no nada, que se vea claramente el material, que se vea el sistema estructural, que se vea todo. Y en esta casa nos enfrentamos hasta a un problema serio. Esto es un establo a 3 horas de la ciudad de Quito, con bajo presupuesto. Cada vez nos van bajando más y más y más los presupuestos. Y esta cosa se pone cada vez más complicada. Y cada vez nos toca seguir repensando. Mientras haya opción de con el cliente pensar y buscar opciones, aceptamos. Y ahí vemos cómo nos movemos y cómo sobrevivimos. Un establo, como tal, un desastre. Esto es en la zona centro de la Sierra Ecuatoriana, donde es una alta producción de temas agrícolas y ganaderos. Este es un establo para vacas lecheras. No vamos a esperar que esto sea una mansión de lujo. Este es el acabado que ustedes pueden ver del establo. ¿Cómo transformas este desastre de acabado, donde todo esté hecho a la maldita sea, en una casa que pueda ser habitada por la familia? La familia decide ir para este lugar. Hacerse ya una casa una casa ahí de fin de semana. Estamos tan cerca que no hay de otra. El otro problema, la distancia es un problema porque construir a distancia es costoso. Nos toca tener a alguien allá, se tienen que mover materiales, estás en medio de la nada y esas cosas que ustedes ya saben. Pero finalmente eso y el presupuesto se puede manejar de una manera. Contra lo que no hay como luchar es contra el tiempo y menos aún contra el tiempo de vida. Este proyecto, desde que comienza, ya empieza a contar los minutos hacia el cero. El dueño de casa tiene cáncer y esta es la casa esta es de la hacienda donde él nació, producto de la división de herencias, él queda sin parte de la casa y le toca el establo y él quiere pasar sus últimos días en el establo. Pero él está consciente de que va a morir y va a morir cerca. No podemos darnos el lujo de hacer un proyecto que demore 1 año en construcción, porque tal vez él no lo vea nunca. Así que encima más tenemos esa presión. El primer proyecto se diseña en el 2008 y queda parado, y es la emergencia de la muerte lo que hace que el proyecto se reactive. Así, desastroso, todo lleno de mierda ahí de las vacas, así es como está el establo. Y esta cosa hay que ver cómo se le hace casa en menos de 2 meses, porque cuando terminamos la reunión donde decimos sí, vamos a hacer el proyecto, le decimos al tipo, listo, entonces alístate, vamos a tratar de en 2 meses tener el proyecto listo, para que ya vayas allá y te mudes. Y el tipo nos dice, seriamente, ¿saben qué? No sé si llegue allá. ¿Saben? Mis días están contados, tal vez me muera antes. Pero al menos mi presión es que si yo no hago esto, mis hijos no lo van a hacer nunca. Porque son 6 hijos y ponerse de acuerdo, imposible. Para aclarar el estado mierdoso del establo, para que se den cuenta, esto es, o sea, aquí no hay ningún cuidado. Vean, no hay rebaba que se tomó en cuenta. Por más que se diga que el material visto es lindo, esto es un desastre. Y ir a vivir allá en estas condiciones, esto les parecía terrible. Este es el proyecto, esta es la foto original antes de la intervención, por afuera, y esta es la foto de la intervención. Se preguntarán qué demonios decimos. Nada. ¿Qué pasa? Tenemos tan poco presupuesto que tenemos que cuidar cada dólar, que nos concentramos en el interior. El exterior básicamente se cuidaba poniendo aleros en una zona donde llueve y no tienes aleros, las paredes van a tender a dañarse obviamente más rápido. Ustedes ven cómo está todo esto destruido. Así que básicamente por fuera lo que hacemos es aleros. El proyecto tiene que ser una casa caliente. Estamos a unos 3,000 y tantos metros de altura, hace frío casi todo el tiempo, hasta en verano. Así que las condiciones son esas. Que se construya rápido, que sea extremadamente barato, que sea caliente y que parezca casa. La estrategia, no hacer casi nada, la estrategia es parchar. Esta es una estrategia de parche. Si yo bajo vamos con el ingeniero, obviamente, a ver el estado de estructura, definimos qué madera están bien, dónde se tiene que reforzar, pero esta madera en realidad está bien, que esté vieja es distinto.
Pero si yo quiero que esto quede lo que podríamos llamar bonito, aunque no me gusta esta palabra, pero tocaría desmontar toda la estructura, bajar la madera, lijar, tratar y volverla a subir. Eso es un costo altísimo. No podemos hacer. En ese momento es cuando el parche es la mejor estrategia. Nos toca quitar todo el techo porque todo es teja, sin aislamiento, sin absolutamente nada y solo nos entra agua por ese techo. Y como ven, las paredes era todo un desastre. Estas son unas paredes de bloque que él había levantado del proyecto original. El proyecto original nos toca cambiar por completo porque el proyecto original era mucho más grande y tenía mayores complicaciones, que no podíamos resolverlo con ese presupuesto y en ese tiempo tan corto. Cuando comenzamos esta estrategia de limpieza y de botar absolutamente todo y de parchar todas las piezas, aquí ustedes pueden ver, o sea, esta es la viga original, aquí había una pequeña corteadura, había que resolverla, pues se mete la pieza parche y se sigue resolviendo. Y así va absolutamente todo. Si hay que meter instalaciones, pues se mete por donde sea. La otra estrategia, cuando no tenemos ya nada de presupuesto, es decirle al cliente, ¿qué tienes? Pues tengo unas puertitas, unos baños, venga, todo vale. Y todo vale literalmente, y no importa que las puertas sean de diferente tamaño para nosotros. Al cliente le pesa un poco. Ya les vamos a contar esa historia después. ¿Y qué hacemos para que esto se vea habitable? ¿Qué hacemos para que esto sea cálido para vivir? Porque por más que esto ya estructuralmente esté bien y hayamos podido corregir todos los errores, no es grato para vivir. Es desastroso por completo, es como vivir en una bodega. Así que optamos por una opción de que aquí la verdadera honestidad para nosotros fue coger y tapar todo con el mismo color, hacerlo monocromático. De esa manera unificamos, porque ni siquiera tenemos presupuesto para que las instalaciones eléctricas o de agua que hagamos podamos picar, meterlas en la pared y volverlas a sellar. Así que todo va visto. Completamente opuesto a lo otro que veníamos hablando, en donde la honestidad era mostrar el material 100% en bruto. Este es el proyecto final. Luz por arriba para meter calor e inundar las paredes. Un aislamiento y hay un sello para el techo. Las maderas tal cual existían, solo que por ahí hay reforzados. Ustedes ven, nunca van a ver las piezas alineadas, a veces van a ver piezas dobles. Y un piso nuevo, porque el piso realmente era imposible. Nada más. Si ven distintos colores es porque en realidad la luz da ese efecto. Es un solo color de pintura. Y termina siendo igual de honesto, así pintemos todo, porque no hay una contradicción en el discurso. No es que nosotros decimos, no hay un fundamentalismo en el discurso, hay una búsqueda de resolver problemas. Vos sigues sabiendo que esto es un plástico que está ahí para los interruptores. Te queda claro que esto es un ladrillo, te queda claro que es un bloque de cemento, que este es el cemento con el que estás uniendo. Te queda claro que esta es una madera que se puso luego y que van apareciendo todos los parches. Esto es tal cual, o sea, se va parchando, o sea, no hay opción. Yo no puedo botar un palo porque eso me va a costar sacar y volver a sacar, resanar y volver a poner, así que se pone el otro. No hay una preocupación de diseñar al mínimo detalle el recorrido de las instalaciones, sino que las instalaciones tienen que ir por el menor recorrido porque eso me baja el costo. Y a lo bruto, porque todo después homologamos con color. Esta es una de las imágenes finales. Aquí pueden ver este tema de las puertas. Nos dieron, o sea, el cliente tenía una puerta más bajita que la otra, ya todas con marcos, así que nada, así se fue. Al cliente le perturbó un poco, lo aceptamos, choca. El proyecto choca, es medio agresivo, es medio como una cachetada cuando se entra, porque se ven todas estas cosas. Pero después, si bien al inicio estaban muy molestos, después comenzaron como que cada uno a entender qué le agradaba y como que fue bonito. El cliente dice, lo mejor del establo, o lo único bueno de este proyecto es que es caliente y que entra luz. Si eso está bien o está mal, no lo sabemos. Tal vez tenemos las dudas si en verdad algún día les llegue a gustar el proyecto. Fue complejo de manejarlo porque ellos no están 100% contentos porque habían 7 opiniones, 6 hijos y un papá, todos opinando. A ninguno le gustaba nada y no había opción, pero a la vez no había cómo empezar a hacer un proyecto de que haya consenso porque el tiempo estaba en contra. La única vez que ha visitado hasta el momento él fue en el momento de la entrega. Ahora está
de nuevo en el hospital. Nosotros estamos realmente contentos porque logramos resolver los problemas con las condiciones que teníamos. Y no hacemos un proyecto a medias sobre pretexto de que no tengamos presupuesto. Aquí ustedes pueden ver los parches y van a ver todo. Si algún día se puede ir a visitar, verán cómo todo se fue resolviendo y lo verán en vivo. De la misma manera que arrancamos con estas escuelas y luego con el tema de vivienda, que es de lo más tradicional que se puede hacer, les voy a mostrar 3 proyectos que salen, que son diferentes a lo visto hasta ahora. Este primero es un proyecto de una escala muy pequeña. Es un proyecto hecho recién y un proyecto con las mismas condiciones de siempre. Poco tiempo, poca plata. Es el Centro de Arte Contemporáneo de Quito el que nos invita a desarrollar un mobiliario para un proyecto hecho por ONU Mujeres. La idea de este proyecto es escribir cartas, que la población escriba temas sobre mujeres con la idea de reescribir, de tener una nueva historia, de dejar atrás todos los temas de violencia, de machismo y poder tener un futuro más interesante en la cuestión de género. Y nos pidieron entonces que diseñemos este mobiliario que básicamente era un lugar donde sentarse y un lugar donde apoyar para escribir. Con la investigación vimos que este lugar para apoyar el papel no tenía que ser distinto, pero sí era distinto el dónde sentarse. Lo que había que buscar es la mayor comodidad posible para que cada persona se sienta tentada a sentarse y escribir. En un primer momento quisimos diseñar 40 tipos de sillas que nos parecía complicado. En otro momento quisimos diseñar una sola que represente a todo el mundo, que era también un problema porque, como les digo, habrá gente que escribe así, pero gente que se siente cómoda escribiendo de esta manera. Incluso habrá gente que escribe en tiempos y en espacios diferentes, alguien que está mucho más, necesita una zona mucho más privada o en lugares mucho más públicos, pero hay gente también que escribe de esta manera. Y para todos teníamos que dar una alternativa. Nos fuimos por la primera posibilidad, por la posibilidad de diseñar todas las sillas. Pero nosotros pensamos que no tenemos un estilo, pero seguramente sí tendremos algo que nos encasilla y mucha gente no le gustará nuestro trabajo. Así que si diseñábamos esas sillas, iba a ser, alguien diría que no está bien. Esto era el proyecto, esto de aquí es el elemento que decidimos que siempre será igual y la silla lo que iría variando. En ese caso, a un caballito le ponemos una silla y el proyecto está listo. El proyecto tenía dos partes. La una, que se iba a implantar en espacios públicos, en áreas exteriores. Y entonces lo que haríamos es cada uno decide su lugar en donde está más cómodo y simplemente añadir este artefacto que permita la escritura. Este es de Esteban, de la oficina, modelo oficial. Y un poco para demostrar la teoría de que el proyecto funcionaba. Pero había un segundo componente, que era al interior. Y en el interior, en los espacios interiores, no siempre hay lugares en donde se pueda adaptar esta mesa. Se necesitan lugares también para sentarse. Nos parecía esto lo más interesante. No diseñar nosotros, sino buscar la mayor cantidad de sillas y ya listas de todos los tiempos en lo posible y simplemente añadirles el objeto para escribir. Y fue lo que hicimos. Buscamos alrededor de 40 sillas, procurando que sean todas distintas, sin pensar cuál nos gusta a nosotros, cuál es bonita, cuál es fea.
y a todas ellas les añadimos este objeto. Y ustedes podrán decir, esta es la mía, o este es el lugar en donde yo me siento cómodo, o este, porque si yo tengo alma de gerente, o qué sé yo. Para mí esta es una de las más bonitas. Pero eso debía cada uno decidir. Nosotros solamente añadíamos este objeto. Si había que parchar una pata, lo hacíamos, pero sin alterar la estética de las sillas. Se montaron muchos de estos lugares en espacios interiores y en un mes, el otro día nos pasaban el dato, se recogieron como 12,000, ¿no? 12,000 cartas. Este mismo proyecto va a ser replicado en otros lugares, lo están implantando en Lima, en Guayaquil, en Ecuador también se lo va a replicar. Y fue un proyecto súper interesante por este cambio total de escala, por esta nueva forma de hacer nuestro trabajo y de seguir haciendo lo que ustedes verán que es nuestra búsqueda, que es divertirnos siempre. Llega otro de estos personajes y nos dice: he ganado un fondo de $5,000 que me ha dado el gobierno para realizar una investigación. Me voy al Oriente a investigar nuevas maneras de hacer teatro. Tengo una teoría y es que el teatro no siempre debe desarrollarse como la forma clásica, de un lado los espectadores, de otro lado los actores, sino que yo pienso que en Latinoamérica y en esta zona amazónica el teatro es algo mucho más cotidiano, es algo mucho más en donde la gente está siempre junta, no hay este tema de yo hago mi obra, al final la gente aplaude, sino que está todo el tiempo desarrollándose. Pero al tener tan poca plata, les cuento los recursos que tengo. Y es una plataforma de hormigón en un terreno de un familiar que me va a prestar para esta investigación. Esta investigación durará un par de meses y luego yo tengo que ir a diferentes sitios del país a mostrar lo que se hizo en esta investigación. Un recurso que eran estos $5,000 y me han dicho que con estas dos cosas yo puedo construir un galpón y que el presupuesto me alcanzará. Pero cuando empezamos a trabajar, vimos que el rectángulo, en esta teoría que él planteaba, que es una teoría más bien de la no jerarquía, del no el actor, espectador, el rectángulo no era la mejor alternativa. Tiene estas puntas que siempre van a definir de alguna manera una jerarquía y que esta forma funcionaba mucho mejor. Pero esta forma funciona también cuando no es absolutamente delimitada, que haya la posibilidad de acceder, de salir, y que haya la posibilidad de circular de cualquier manera, utilizarlo como sea, y además que haya la posibilidad de que este límite pueda ser transgredido, que pueda crecer, que pueda decrecer el espacio. Le contamos esto, al tipo le pareció muy interesante. Todavía no sabíamos cómo íbamos a hacer, pero él descubrió que sí, que en realidad esta opción no era la mejor y que esto tenía sentido. Pero además le planteamos una cosa: ¿y qué pasa si este espacio te puedes llevar después a todas las presentaciones que tienes que hacer en los diferentes lugares? Eso sí le pareció lo mejor. Fue ponernos nosotros también una limitación adicional con ese bajo presupuesto, pero nos parecía que era posible, que podíamos realizar esta... No tenía sentido hacer una construcción para 2 meses y que no se use más. Esta misma construcción podía servir para el recorrido. Entonces, de nuevo, estos análisis que solemos hacer y sabíamos que teníamos que trabajar la menor cantidad de elementos a compresión. En cualquiera de estos casos siempre iba a haber un elemento adicional, pero esto empezaba a funcionar. Tiene muy pocos elementos a compresión y el resto son cables. Había un tema aquí que la arquitectura no debía tener el protagonismo, que lo importante era lo que pasa en el interior, y entonces esta, que podría ser una alternativa, o esta, tenía una cubierta demasiado protagónica. Hacia esto funcionaba mejor. Y fue lo que hicimos. Son 12 postes,
con una cantidad de cables que permiten el desarrollo de la arquitectura. Alguna vez también nos hacían una pregunta, ¿y por qué esta cubierta tiene esta forma y no es solamente una lona plana? Y es básicamente el tema de la lluvia. Necesitábamos que la cubierta sea lo más plana para que se evite, para que no tenga presencia, pero esta cuestión de evacuación de aguas tenía que funcionar bien. Y él nos dijo, funciona, pero a veces sí necesito un límite, sobre todo en el lugar en donde voy a desarrollar la investigación. Estoy al lado de una calle y los estudiantes, la gente con la que haré el trabajo, van a estar todo el tiempo pendientes de lo que pasa afuera. Necesito este límite. Y muchas veces, si me voy a transportar a diferentes lugares, a veces querré ocultar una parte o mostrar otra. Pero el límite no tiene que ser sólido, tiene que ser permeable, tiene que permitir la entrada y salida de la gente, porque si no va a reducir el espacio. Investigación de nuevo y encontramos una alternativa. Le mostramos esta imagen a él, que era construir a partir de ganchos de ropa y plásticos lo más baratos posibles, un límite fuerte, un límite que no permita el ver, pero que sí permita el pasar por ahí. Y le pareció interesante, pero no podía visualizarlo. Eso va a funcionar, eso está bien. Decidimos entonces construirlo en la oficina. Esta es la oficina, esta es la vista del centro histórico que tenemos, una casa vieja. Y decidimos que a nosotros nos estaba afectando el sol y entonces construir esta cortina para que él la pueda ver y se confirme que funciona. La cortina debía ser neutra, la arquitectura debía ser neutra, y entonces lo importante tenía que ser qué es lo que pasa en el exterior. Y si el atardecer es como esto, o la noche es así, entonces la cortina y el espacio debía tomar esa forma. Este es el espacio ya construido, este es el límite y todas las posibilidades que ese límite brinda. A veces abrir hacia un lado, otras veces cerrar, atravesar sin hacerse daño. Telón de fondo, todo lo que pueda ser necesario. Y con esto salieron, este es el lugar en donde se hizo la investigación, pero después se fueron a diferentes lugares, a Quito, en donde funcionó de una manera. Esto es en el oriente, en donde no se necesitó el límite y el espacio del teatro era todo lo que ellos necesitasen, a veces cerrado. Probaron esta posibilidad del fuego, vieron que la altura era importante y que no iba a haber un problema. Como les digo, esta cosa de 12 postes, una cubierta muy fácil de montar. La primera vez lo montamos con él, nos demoramos como 12 horas, pero después él fue buscando estos sistemas más fáciles, aprendiendo del montaje. Al final, con 3 personas lo montan en 3 horas. Y este proyecto, que es un proyecto de nuevo en la sierra, de nuevo muy alto, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en una zona muy fría. Es una pareja que ha vivido ya algunos años, sus hijos son adolescentes y tienen cada uno una pasión que no ha sido desarrollada en su vida por diversas circunstancias. A él le encanta pintar y nos encarga que hagamos un espacio, un taller de pintura. Y ella es bióloga, ha trabajado siempre en oficina y ahora quiere un espacio para sus plantas. Vimos que los dos espacios tenían algunas similitudes.
Por ejemplo, los dos estaban buscando de alguna manera la abstracción de la naturaleza. El uno hacia los cuadros y la otra hacia el resumen de todos los elementos que pueda tener de fuera e irlos metiendo, irlos domesticando. Además, él de alguna manera es el sustento de la familia, le gusta sentir esto, y ella más bien es este vuelo, esta cuestión lúdica, es todo el amor necesario. Dos cajas entonces, dos cajas muy similares, pero con características de alguna manera distintas, porque él iría hacia esta posibilidad de la abstracción de lo que está mirando, esta vista lo más resumida posible. Lo primero que buscamos fue pixelar la realidad, que él pueda enfocarse en este espacio muy lejano a la naturaleza para dibujar. Estos píxeles además debían distorsionar de alguna manera. Lo que pasa cuando traspasas esto al cuadro es, bueno, ¿qué es real? ¿Qué es interpretación? ¿Qué es distinto? Los reflejos entonces nos ayudaban mucho en este caso. No se sabe bien si es que esta es la vista o es esta de aquí o es esta, todo está fraccionado, todo es un solo píxel y este es el espacio. La vista que teníamos está de este lado, es una sola, y este lugar para buscar justamente esta abstracción. Ella, en cambio, esta otra cuestión de dominio y de traer hacia un solo lugar la naturaleza. Lo de ella era más esto, era más seguro, más abierto, seguro, más libre. Y buscar esto de traer a la naturaleza. No tenemos imágenes del invernadero ocupado, pero este es la caja de cristal que serviría de vidrio. Pero les decimos esto también, que es importante que él sienta esta posibilidad de ser soporte de la familia, pero muchísima intimidad para pintar. Y entonces lo más interesante era que sea una caja muy fuerte en donde él esté incrustado y que soporte de alguna manera el invernadero de ella. Estas dos burbujas al final son dos burbujas muy similares de cristal. La burbuja de él, que está incrustada en la tierra, esta tierra nos pareció más interesante no aislarla de la humedad. Esto está en contacto directo con el suelo, pero al hacer una burbuja interior íbamos a evitar el paso de humedad y mantener el calor en este espacio. Y lo de ella, como les digo, asentado sobre esta gran caja de tierra y piedra. La vista es increíble, es excepcional. Todo el valle, Quito está como por acá. Y este es el proyecto al final. Todo construido con la mayor cantidad de materiales de la zona. Piedra del lugar, tierra del lugar. El corte que hacemos de aquí, tal como la casa entre muros, es lo que nos sirve para la construcción del espacio. Aquí se puede ver también la segunda caja de vidrio y la posibilidad de la vista hacia todo el lugar. A ver, el tiempo va pasando, vamos tomando confianza, nos vamos creyendo que sí somos arquitectos. Cuando yo me gradúo y me dan el título allá, cuántos años atrás, una de las grandes amigas de mi mamá me dice: no te olvides que no eres arquitecto por recibir un título. Vas a ser arquitecto cuando te creas que eres arquitecto. No importa si tienes o no el papel. Es cuestión de creerse la vaina. Entonces, eso me quedó siempre ahí. Y de a poco nos fuimos creyendo arquitectos, nos fuimos creyendo docentes. No veníamos dando ya algunos años clases en la Universidad Católica. Creo que para cuando hacemos este taller ya íbamos 3 o 4 años. Creo que 4 años íbamos dando clase. Comenzamos a dar clases fuera también, nos estaban invitando. Y entramos en crisis. Y eso creo que es lo mejor. Cada que entramos en crisis y nos quedamos sin piso, es cuando comenzamos a reprocesar y decimos: hay que hacer algo con las clases. Tal vez para ustedes no es tan chocante como para nosotros, porque, ya lo van a entender, nosotros venimos de un sistema tradicional de enseñanza, todos
arquitectos de papel, hacer unas lindas maquetas, unos lindos dibujos, se acabó el semestre y así durante 10 semestres. Sí, se aprende, obvio que se aprende, pero nosotros teníamos otros intereses. Más aún por lo que nos venía pasando de que mientras más metíamos las manos al fuego, más aprendíamos, decíamos, esto necesitamos transmitirles a nuestros alumnos. Necesitamos transmitirles esto de que se metan a trabajar por distintos lados, que comiencen a explorar, que comiencen a construir, porque tal vez la única manera de que ellos pierdan el miedo y se lancen al vacío. Sumado a todos estos intereses que nosotros tenemos a nivel social, todos estos proyectos siempre estamos metidos en distintos entornos sociales, no es porque seamos unos tipos bondadosos, nos interese el altruismo o seamos muy caritativos. Todo eso no nos importa. Odiamos los sistemas caritativos porque nos parece que no son sostenibles en el tiempo. Porque depende de la buena voluntad de alguien que dé un poco de lo que le sobra, un par de dólares que le sobra. Así que no va por ahí. Va por un punto en donde nosotros creemos que hay que trabajar en todas las áreas de la sociedad. Y este es un área, y hay áreas que están completamente desabastecidas. Es un tema de que nos incomoda este rol de arquitectos elitistas, de hacer casas, de que solo te formas para hacer casas de playa, y los bancos de los grandes corporativos y toda esta cosa. Hay trabajo en todas las áreas. La búsqueda es cómo nos vamos insertando y qué podemos hacer. Todo esto es un pensamiento que va mutando en el tiempo y que siempre nos estamos dando palo para ver qué estamos haciendo y cómo estamos procesando. La Escuela Nueva Esperanza es un proceso de estos, de que no cobramos nada. Nos vamos a la playa, nos conseguimos los autos, invitamos a los amigos, vamos, decimos qué hermoso proyecto, nos encantó, la pasamos bien, aprendimos un montón, sigamos. No podemos. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, estamos colgados, tenemos que pagar agua, luz, teléfono, arriendos. Y no podemos hacer eso. Y la gente comenzó a conocer el proyecto. De pronto ese proyecto comienza a llamar la atención, le comienzan a publicar por todos lados, todos se emocionan y nos comienzan a caer, quiero que me haga el centro comunal, quiero que me haga esto. Pero no podemos asumirlo como tal. Y ahí nos ponemos a pensar, bueno, dentro de los tantos mecanismos de financiamiento que hemos encontrado, ahorita les voy a contar solo uno, que es este. Metámonos en la universidad. Ya, hemos dado muchos años clases, Pascual daba el taller conceptual en tercer semestre, yo daba el taller estructural en cuarto semestre. Vamos, al ataque. Ya, hemos aprendido un montón de cosas, lo que no tenemos es miedo, suerte o muerte. Nos armamos, nos costó 5 meses armar esta estructura metodológica para llegar un día a donde el decano. Señor decano, le tenemos una propuesta. Nosotros llegábamos confiados que nos iban a decir que no a todo y nos iban a decir lárguense y dejen de hacer tonterías. Y el tipo nos dice sí a todo. Cuando te dicen sí a todo estás jodido porque ya no puedes echar la culpa a nadie. Le propusimos esto, un taller de trabajo participativo, donde empecemos un proceso de aprendizaje de todas las áreas. La universidad, porque como institución tiene que formar profesionales con compromiso social. Y social hablo no solo de estratos marginados, sino social en global. Tienen que ser profesionales comprometidos con la sociedad en la que están. Los estudiantes, en vez de pasar un semestre en donde invierten en las láminas y las maquetas, toda esa inversión que hagan la puedan transmitir a alguien y todo ese trabajo de un semestre, un año, lo que dure, pueda valer para alguien, decíamos nosotros. Por eso van a entender todas las similitudes y por eso entenderán por qué los seguíamos tanto ustedes y van a entender por qué nos interesaba venir tanto acá. Así que esto era vital. Nosotros decíamos, si todo ese esfuerzo de los estudiantes valdría para algo más que unas láminas y una maqueta, creo que ya estamos. Como profesionales, nosotros decíamos, nos interesa entrar en estas áreas, queremos hacerlo sostenible. Nosotros, al recibir el sueldo de la universidad, ya teníamos cubierto esa parte honoraria, así que podemos hacer lo que queramos. Y obviamente todo esto debía tener un beneficiario claro y real. No nos interesa comenzar a montar lindos objetos que no le valga a nadie. Teníamos mucho esa preocupación, porque habíamos hecho un par de talleres en distintos campus de universidades, que eran unos ejercicios constructivos, que estaban muy bien, que funcionaban, desarrollaban ciertas habilidades, pero nos interesaba dar un paso más. O sea, para un taller de una semana, para un taller de 15 días, sí nos funciona llegar a una universidad, hacemos ejercicios constructivos, desarrollo de habilidades manuales y distintas experimentaciones. Pero si ya vamos a empezar un proceso a largo plazo en una universidad, queríamos que esto tenga ya un beneficiario directo.
Nos dicen que sí a todo. Nosotros pusimos todas las condiciones para que nos digan que no. Necesitamos dar las dos clases juntos, den las clases juntos. Necesitamos una antropóloga porque nosotros vamos a trabajar en entornos complicados y los arquitectos no tenemos un desarrollo de habilidades de trato con la sociedad y menos aún en estos entornos. Tomen la antropóloga. El barrio en Quito en el que vamos a trabajar queda un poco lejos y necesitamos buses porque queda como 45 minutos, una hora dependiendo del tránsito por la perimetral, por la circunvalación. Tomen buses. Las clases no las podemos hacer de lunes a viernes como es normal porque en los barrios la gente se reúne los domingos. Listo, no vengan, ¿qué días no quieren venir para ir los domingos? Vayan los domingos. Y ya no hubo opción. Así que la antropóloga, que es nuestra antropóloga de cabecera, Paula Castelo, consigue ya el terreno después de varias conversaciones. Ella trabajaba en el Instituto de la Ciudad haciendo una investigación de barrios ilegales. Este es un barrio ilegal, después les contaré qué nomás implica ser un barrio ilegal. Este es el panorama básicamente. Somos una realidad muy similares, así que no hay más que explicar. Todo autoconstruido, sin servicios, caótico. Comienza un proceso súper claro. Nosotros no comenzamos prácticamente nunca una cuestión de diseño. Nunca sabemos a dónde vamos a llegar con estos talleres. Esto siempre es un tiro al aire y ver qué pasa e ir empujando el proceso hasta ver qué se puede hacer. Tuvimos la suerte de tener un buen barrio, unos excelentes alumnos. Y la primera etapa de este taller, que termina durando un año, es hacer una red con la gente del barrio. Que ellos crean en nosotros, que nosotros creamos en ellos, que todos podamos ser capaces de comprometernos en un proceso a largo plazo. Y los alumnos comienzan también después un proceso de investigación donde todo se va socializando. Partimos siempre de un trabajo en donde todos podemos aprender del otro y todo el conocimiento tiene que compartirse, porque si se va socializando, se va generando involucramiento y el involucramiento va a generar un compromiso. Compromiso que se ve en la duración y en el mantenimiento de las obras a futuro. Nosotros pensábamos que para los alumnos esta era la parte chocante. Son alumnos de estrato medio alto, es universidad privada, la Universidad Católica es donde damos clase. Entonces decíamos, estos van a entrar con miedo al barrio ahí, de que van a salir enronchados, pero no, entran, beso, abrazo con toda la gente. La parte más complicada fue el diseño, porque no tenemos contacto con la realidad, porque todo lo hemos visto en papel, en impreso y en maqueta y en modelos de balsa. Esa fue la parte más complicada para ellos. Esta parte de socializar, conversar, todo bien. La antropóloga es magnífica, con todo el tipo de dinámicas que trabaja para recolectar información y para involucramiento. Hay maquetas de todos los tipos. Estas son las maquetas para ver cómo la gente mostraba los sueños con respecto a su barrio, qué debía pasar, y cómo logra que los que por lo generalmente no hablan, porque en este tipo de entornos habla siempre el presidente del barrio. Pero acá, con las dinámicas que ella hacía, lograba involucramiento de todos. El trabajo es alterno, se avanza en el barrio, se avanza en clase, aquí tal vez se les parezca conocido, y vamos dando las vueltas con todo lo que se va manejando en ese momento. Lo complicado, como saben bien ustedes, es la gestión de recursos. Así que este es un proceso de diseño, rediseño, 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 conforme a lo que se va encontrando en el camino. Se hacen estrategias de buscar materiales, de buscar donaciones, cada grupo comienza a ver cómo logra solventar esto. Los procesos, todo se socializa con el barrio y se va depurando, se parten, no sé, de 5 proyectos, el barrio va decantando. Y es interesante cómo cada uno comienza ya a involucrar sus saberes, cómo de pronto el barrio comienza a entrar más fuerte cuando se comienzan a llevar prototipos ya en escala 1:1, comienzan a opinar sobre temas de construcción y se comienzan a sentir cada vez más involucrados. Los alumnos comienzan también a darse cuenta de ese aprendizaje del maestro, de la gente que está en obra ahí en el día a día, hay prototipos de todos los tipos. Se hacen el cierre del primer semestre, son unas intervenciones en el paisaje que lograban consolidar al barrio porque buscaban una integración entre el barrio, una integración con el barrio vecino y una integración hacia la ciudad. Y todo muy bonito, ¿sí? Todos estos juegos y esta cosa que prácticamente puede parecer una niñería, decanten cosas más fuertes. Y eso es lo que nos interesa. Nunca sabemos a dónde estamos apuntando. Solo sabemos que hay algo que nos interesa, nos metemos y van pasando cosas y debemos tener la habilidad de lo que va pasando, irlo absorbiendo y seguirlo potenciando.
Se hace una presentación en la facultad, es la primera vez que todo el barrio viene, es un barrio de migrantes. Y nada, nosotros decimos, bueno, parece que sí, que el primer semestre estuvo cumplido, tal vez nos vamos a otro barrio y seguimos haciendo pruebas. Y no. Estas cosas que parecen muy pequeñas, estas acciones tan chicas en el barrio, lograron un proceso de consolidación que ellos ya venían moviendo. Ellos venían haciendo un trabajo por la legalidad. El hecho de ser un barrio ilegal, es un barrio ilegal no porque ellos llegaron e invadieron tierras, es un barrio ilegal porque fueron estafados por mafias de comercio de tierra. Al ser ilegal y no ser reconocidos por el municipio implica que no tienen derecho a agua, luz, teléfono, internet, alcantarillado, buses, vías, nada. Están completamente marginados de la sociedad porque les marginó el sistema financiero, después les margina la ciudad, después les margina la sociedad. Comienzan a pasar muchas cosas en ese verano. El verano para nosotros es junio, julio, agosto. En ese junio, julio, agosto, en ese verano comienzan a pasar cosas. Tener estos cultivos, vea los cultivos, no nos funcionan. Habían perdido ya ese conocimiento de trabajar la tierra. Y en los talleres fue muy recurrente el hecho de volver a la tierra, pero a nivel urbano, porque no volverse a los lugares donde eran. Y ella le dice, verás, hay un agente, este contacto del Ministerio de Agricultura que está trabajando proyectos de cultivos urbanos. Anda, habla con él. Llegan duras, se hacen sus cartas. Con los alumnos habían trabajado las señoras las cartas para conseguir auspicios y toda esta cosa. Hacen sus cartas, llegan y llegan con las láminas de los alumnos. Eso era lo más emocionante porque les mostrábamos a los alumnos. Las señoras van, estas son las láminas. Da lo mismo que hacen ahí, pero les interesa porque son todas las láminas de los proyectos de los alumnos y no importa que esto haya contado otra historia de la que ellas contaban. Lo que estaban mostrando es, vean, somos un barrio organizado. Estamos haciendo este trabajo con los alumnos de arquitectura de la Católica. Hemos hecho esto, nos organizamos así, queremos hacer huertos urbanos. El tipo le dice, sí, veo que son organizados, lo que yo busco es organización, ¿cuándo quieren que vaya? El tipo va, comenzaron con un huerto, la última vez que estuvimos por allá sería, ¿qué? Marzo, abril, no me acuerdo, ya van como 20 huertos y comienzan un proceso también ya de ellos autoabastecerse. Procesos que se van decantando en el tiempo y son efectos colaterales realmente interesantes que se van dando de todos los tipos. La historia de los efectos colaterales es larga porque pasan miles de cosas y todos comienzan a abastecer. Cuando vemos esta cosa en el verano, que hay un primer huerto, que están cada vez más organizados, decimos, no nos podemos ir. Las señoras nos dicen, no nos pueden dejar ahorita que estamos ya arrancando, estamos entendiendo cada vez más. No nos pueden dejar. Bueno, vamos. ¿Qué pasa? Seguimos hablando, seguimos dialogando y seguimos buscando opciones. El mayor problema, ya, están organizados. Quieren hacer cosas, necesitamos un espacio. Comienzan los talleres para tener una casa barrial. Esta es la casa barrial cuando nosotros llegamos al barrio enero 2011. Son autoconstructores, pero están en terrenos ilegales. No es que no saben construir, no es que no saben que esto en un sismo se va a caer, no hay una sola columna. Es un bloque de mala calidad de cemento trabado que uno en este punto puede mover la pared. Y aquí ellos decían, lo único que necesitamos ahora que nos den una mano, por favor chicos, es una cubierta. Imposible hacer una cubierta porque ese era todo un problema. Comenzamos, proceso. Nos dividimos ahora todos. El primer semestre habíamos sido grupos separados resolviendo los proyectos de los alumnos resolvían los proyectos. Ahora todos teníamos que concentrarnos en esto. Era más plata, era más tiempo, era mayor complejidad. Nos lanzamos a esto porque el barrio creía en nosotros y nosotros ya creíamos en el barrio. O sea, la cosa o funcionaba o nos pegábamos un tiro. Por suerte no nos pegamos el tiro. Entonces, esto es complejo metodológicamente, académicamente hemos tenido un montón de líos a nivel facultad, pero estamos depurando. El decano dice, sigan, hay problemas, pero sigan. Ustedes son los que están explorando acá, así que vamos a darles vueltas. 20 alumnos divididos en 6 grupos haciendo una casa barrial de 140 metros cuadrados. Es escandaloso cuando en los otros talleres cada alumno hace un diseño de un edificio de 10.000 metros cuadrados. Esto comienza a chocar también en la facultad, o sea, esto no tiene sentido. ¿Cómo un grupete de alumnos diseña una pared y un contrafuerte?
Pero no hay un entendimiento del aprendizaje que hay aquí, y es el aprendizaje que ustedes tienen, ese pensar con la mano. Ustedes aprendieron a pensar con la mano. Cuando nosotros aprendimos a pensar con la mano, es cuando comenzamos a mutar nuestra manera de diseñar. Hay una pared que, claro, todo esto tranquilamente se puede coger y botar. O sea, no es ciencia, esto es pura basura, pero es una pared que se va a caer. Pero si uno se da cuenta del entorno en el que está y cuánto costó cada bloque, uno no puede votar, es insensato votar. Y los alumnos entran en un proceso de sensibilización con el lugar tan brutal que ellos mismos dicen, no podemos votarle, o sea, es cruel. Vamos a tenerlo como testimonio y vamos a crear y esto que sirva de entrada y como ese espacio cubierto antes de entrar a la casa barrial. Y lo dejamos como testimonio, lo volcamos completamente, quedan las ventanas, la puerta y la ventana, y así se va. Y este va a ser ese espacio que cuando haya la casa comunal, como ya está aquí, cuando se inauguró, sea ese interior-exterior donde se conversa y el banquito y toda la vaina. Necesitamos una cubierta, porque no hay de otra, tenemos que cubrir estos 8 metros, creo que era de luz, y tenemos que reforzar estructuralmente estas otras áreas. Y listo, de nuevo. De la maqueta a la construcción y a dirigir la obra, cada uno dirigiendo en su área. No hay decisión que no sea por una razón específica. Aquí no existe opción de capricho. Este metal se construye en metal porque cuando hay la asamblea barrial, la pregunta es, ¿cuántos carpinteros hay? ¿Cuántos metalistas? ¿Cuántos cerrajeros? ¿Cuántos todos? Un carpintero y 7 soldadores, de los cuales 6 eran soldadores de construcción. Listo, se construye en metal. Porque no trabajamos, como les digo, nunca se trabaja nada en base a caridad. Esto es construcción participativa, construyen los alumnos, construye la comunidad y todos tienen un proceso de participación. Aquí no hay división de género, no hay división de credo, no hay división de absolutamente nada. Todos son capaces de construir, entrar en el área en la que crean mejores y en la que se sientan que pueden aportar. La antropóloga hace un buen trabajo de comenzar a buscar las fortalezas y ver cómo todo esto se va uniendo. Este muro igual que estaba por caerse, se le quitan la parte que estaba de ventana y de puerta, se hacen los refuerzos con unos contrafuertes de pallets de pino que vienen en las importaciones y se crea esta estructura impermeable. Se tiene que crear el área de interiores. Este es el área de donde están todos los baños, almacenaje y donde se controlan las instalaciones. Y nuevamente esto, ¿no? Es el color de lavamanos que llegue porque todo es donación y consiguieron pintura amarilla y le pintan de amarillo y los alumnos se frustran porque, profe, sí vio que le pintaron de amarillo. ¿Y qué querías? Blanco, pues, profe, blanco, así, bonito, como arquitecto. Y les dices, poco nada importa y da lo mismo si combina o no combina, ya no es un tema estético, no estamos hablando de estética. Esto que le hayan pintado implica que le quieren a tu proyecto, implica que tu proyecto se va a mantener en el tiempo, implica que vas a venir en 10 años con tus hijos y les vas a poder contar la historia. Y da lo mismo el color que le pinten, ya no importa, si quieres te pongo la foto blanco y negro y estate feliz. Y nos engañamos un poco. Y de nuevo, el proceso es brutal, porque aquí si uno cambia, el otro tiene que cambiar en cadena. Hasta que no se resuelve esta estructura, no podían entrar en el diseño de la fachada. Y la fachada va cambiando respecto a lo que se va consiguiendo. Y todo es diseño en tiempo real. Todas las estrategias se van diseñando y rediseñando cada que ellos van consiguiendo algo. Había un diseño de fachada, pero la fachada se cambia cuando de pronto uno asoma con la novedad que en la construcción en la que estaba haciendo de ayudante al residente de obra, les regalan estas 5 mamparas como de baño, que son unas de no me acuerdo cómo llaman estas cosas. Bueno, y con vidrio catedral, así como de baño. Y listo, bienvenido, venga. Ahora, ¿cómo demonios haces que eso funcione? Y después el otro consigue unos vidrios laminados, que son estos. Y nos quedaban los huequitos aquí y sigue, y el problema sigue, y el tiempo solo va en contra porque la gente cada vez se emociona más. Y esto que ustedes pueden ver acá con vidrios de colores, de nuevo, no es que buscábamos unos vidrios de colores que se vea bien para llamar la atención, nada. A uno se le ocurrió que si se iba a las vidrierías y pedía retazos de vidrio de 80 centímetros o más, podía resolver el problema. Y obviamente son retazos, así que lo que venga. Lo único que sí les enseñamos a tener ciertas estrategias, que si vas a tener miles de vidrios de colores, no pongas uno al lado del otro, del mismo color. Esa era la única lógica que tenía esto. Este es el proyecto final.
Así quedó la casa, 140 metros, todos felices. Si ven estas diferencias de techo, también es por distintas razones. Es lo que se donó. Se consigue una donación de techo de PVC, una donación de techo de fibrocemento y unos retazos que habían sobrado el semestre pasado de techo transparente. Pero la cosa es, como todo esto se amalgama en un buen proyecto. Así se reunían en enero 2011, así se reúnen desde enero 2012. Comienzan a creernos, las autoridades van, ahí están algunos profesores de la facultad, los profesores que creyeron en nosotros van, porque siempre hay pocos profesores que siguen apoyando, atacan, va el decano, están contentos, va la policía, todas las personalidades, el orgullo, las láminas que los alumnos les dejaron, las ponen ahí, para que cada quien que llegue irles contando cómo fue este proceso. Comienza la fiesta. Y la fiesta se va de largo. Todas estas cosas están fuera de nosotros. Esto ya no fue culpa nuestra. Ellos se presentaron a un concurso de buenas prácticas organizativas, muestran todo el proyecto que ellos vienen haciendo solos, el proyecto que hacen con los alumnos y todo lo que se pudo haber decantado, y se llevan el premio al barrio mejor organizado. Esto sí lo enviamos nosotros, pero es todo el proyecto que hemos hecho con ellos, y en el M3 del 2011 el proyecto se lleva una mención de honor. Después el proyecto sigue dando las vueltas. Para nosotros fue brutal. Nosotros no entendíamos para qué valía todas estas publicaciones en verdad. Es bonito que cuando tu proyecto a alguien le interesa, te invitan, quiero publicarte, llega la publicación, oh, te emociona. Pero no sabíamos en realidad para qué valía. A más de hacerte sentir agradable aquel día que llega la publicación. Pero aquí descubrimos para qué vale una publicación. Y a le estamos dando con bala, mostrando a todas las amistades, con toda la gente, y comienza a salir por todo lado. Cada publicación que sale de este proyecto pasa a la documentación del barrio para seguir aportando en su carpeta en un proceso de legalización. Y los vuelve cada vez más intocables porque siempre hay intereses de distintos lados de quererlos sacar de ahí. Pero ellos se vuelven cada vez más consolidados porque ahora los conocen por todo lado. Entonces es curioso porque ahora también la facultad lo seleccionó para que represente como proyecto de estudiantes el concurso de medalla de oro de la Bienal del 2012. Sigue saliendo por todo lado, las señoras se emocionan. Para nosotros es brutal ver que al fin le podemos sacar provecho a todas las publicaciones que salen de esto. La carpeta comienza a pesar. Para los alumnos ha sido... el barrio pasa a ser reconocido por el municipio como modelo ejemplar de prácticas inclusivas de gestión barrial, y eso ya es pesado. El municipio tiene los ojos ahí, en el barrio ilegal. Los administradores zonales le están poniendo el ojo. Cuando llegue el juicio contra los acusados por tráfico de tierras, porque todos están organizados, presionando, se decide que el barrio 11 de Mayo sea el... Uy, Dios mío, escribí todo al revés, disculparán, ahí veo un montón de faltas. Se decide que este barrio sea regularizado y que sea el primero de los 470 barrios que sea regularizado, porque es el barrio que mejor ha demostrado que está organizado. Y ahí es cuando nosotros estamos contentos. Ahí es cuando vemos que en los alumnos está habiendo un cambio, porque ya comienzan a pensar diferente, comienzan a sentirse que pueden ser actores de cambio, agentes de cambio. El barrio ya es imparable, el barrio ya no hay quien lo pare, es una locura, esas señoras ya explotaron, perdieron la cabeza, van por todo lado, hacen gestiones, comienza a haber mucha gente involucrada que ahora quieren trabajar con ellos, porque lo más complejo para trabajar en un barrio es tener un barrio organizado. Para nosotros es alucinante porque fue el mejor año de nuestra vida como docentes, y realmente este es el primer equipo del primer semestre. Si todos aquellos quienes han visitado, han ido políticos, han ido gestores, ha ido un montón de gente, ni para los alumnos ni para nosotros nunca estuvo claro hasta dónde íbamos a llegar, hasta dónde va a llegar esto. Lo único que supimos es que había que hacerlo, había que lanzarse, creíamos en esto, y esta es nuestra filosofía de trabajo, esta es nuestra filosofía de vida. Lanzarte, atacar, tener claro que hay que trabajar por algo. Nosotros no trabajamos para vivir, es nuestra vida, nuestro trabajo, y es parte importante ya es una mezcolanza, nuestra vida y nuestro trabajo es una sola mezcolanza, a veces ya ni las cosas se separan bien. Y vamos a cerrar con este poema
que es un poco ese resumen de esa historia de lanzarse al vacío. Acérquense al borde. No podemos, tenemos miedo, respondían. Acérquense al borde. No podemos, nos caeremos. Acérquense al borde. Y se acercaron. Y él los empujó. Y volaron. Gracias.